Dicen que mirar al cielo es asomarse al infinito. En este canal viajamos más allá de las estrellas para entender los misterios del universo. Bienvenidos a Materia Oscura. Empecemos. Imagina por un momento que estás parado en medio de un campo abierto, bajo un cielo completamente despejado. Es de noche y las estrellas brillan con una intensidad que casi duele mirar. Levantas la vista y te preguntas, ¿cuánto tiempo ha tardado esa luz en llegar hasta mis ojos? La respuesta, como probablemente ya sabes, es mucho más tiempo del que podrías imaginar. Años, décadas, siglos, incluso milenios. Pero aquí está lo fascinante, lo que realmente te hace detenerte y pensar. Esa luz que ves ahora, ese pequeño punto brillante en el firmamento, quizás ya no existe. Por cierto, si te apasionan estos temas, aquí descubrirás documentales sobre agujeros negros, galaxias y misterios del tiempo. Suscríbete y cada semana viaja conmigo a explorar el universo sin límites. Volvamos al tema. La estrella que lo emitió pudo haber muerto hace cientos de años, y tú, parado en ese campo, sigues recibiendo su último suspiro. La luz, esa cosa que damos por sentada, cada vez que encendemos una lámpara o miramos el sol, no es instantánea. Viaja, se mueve, tiene un límite. Y durante siglos, los científicos han estado obsesionados con entender ese límite, con medir exactamente qué tan rápido, o como descubriremos, qué tan lento viaja realmente. Porque resulta que la velocidad de la luz, ese número sagrado que todos hemos escuchado alguna vez, 300.000 kilómetros por segundo, no es solo una cifra abstracta. Es la velocidad máxima del universo, la barrera definitiva que nada puede cruzar. Y sin embargo, cuando empiezas a profundizar en lo que realmente significa, cuando comienzas a observar cómo se comporta la luz en diferentes situaciones, te das cuenta de algo perturbador. La luz no siempre es tan rápida como pensamos. Esta es la historia de cómo los científicos finalmente midieron la lentitud de la velocidad de la luz. Sí, leíste bien, lentitud. Porque aunque la luz es lo más rápido que conocemos, también puede ser increíblemente lenta, dependiendo de dónde y cómo la midas. Y esa realización ha cambiado todo lo que creíamos saber sobre el espacio, el tiempo y la realidad misma. Pero para entender esto, tenemos que retroceder. Mucho. Porque esta historia no comienza en un laboratorio moderno lleno de láseres y computadoras. Comienza hace más de 2000 años, con un hombre que se atrevió a Nunan o a hacer una pregunta que nadie más se había hecho. En el año 300 a.C., en la antigua Grecia, un filósofo llamado Empédocles propuso algo revolucionario. Dijo que la luz debía viajar a una velocidad finita. Para nosotros, en el siglo XXI, esto puede parecer obvio. Pero en ese entonces era una idea radical. La mayoría de los pensadores de la época, incluido el gran Aristóteles, creían que la luz era instantánea, que cuando abrías los ojos simplemente veías. No había viaje, no había retraso. La luz simplemente estaba ahí. Pero Empédocles no estaba convencido. Él razonaba que si la luz era una sustancia, algo que emanaba de los objetos o de nuestros ojos, entonces debía moverse de un lugar a otro. Y si se movía, debía tener una velocidad. Era lógica pura, pero sin forma de probarlo, su idea quedó como una especulación filosófica durante siglos. Avancemos ahora hasta el siglo XI. En Egipto, un matemático y físico llamado Alhazen, también conocido como Ibn al-Haytham, estaba realizando experimentos con luz. Alhazen fue uno de los primeros en rechazar la idea de Aristóteles y proponer que la luz viajaba desde los objetos hasta nuestros ojos, no al revés. Escribió extensamente sobre óptica, pero incluso él no pudo medir la velocidad de la luz. La tecnología simplemente no existía.
Entonces llegó Galileo Galilei. Sí, el mismo Galileo que desafió a la Iglesia, que miró a través de su telescopio y vio las lunas de Júpiter. En 1638, Galileo decidió que era hora de poner fin al debate. Diseñó un experimento ingeniosamente simple. Tomó 2 linternas, se las dio a 2 asistentes y los colocó en colinas separadas por varios kilómetros. El plan era este. Uno de los asistentes destapaba su linterna, y en el momento en que el otro veía la luz, destapaba la suya. Galileo mediría el tiempo entre ambos eventos y con eso calcularía la velocidad de la luz. Pero no funcionó. O más bien, funcionó, pero no de la manera que Galileo esperaba. Los tiempos que midió eran tan cortos, tan cercanos a cero, que no pudo determinar si la luz viajaba instantáneamente o simplemente demasiado rápido para sus instrumentos. Galileo concluyó que si la luz tenía una velocidad, era extraordinariamente alta. Y tenía razón, pero no tenía forma de probarlo. La respuesta, como tantas veces en la historia de la ciencia, vino de un lugar completamente inesperado. No de un experimento en la Tierra, sino de observaciones del espacio. Y la clave estaba en Júpiter. En 1676, un astrónomo danés llamado Ole Rømer estaba haciendo algo que puede sonar increíblemente aburrido: observar las lunas de Júpiter. Específicamente, estaba observando a Io, la luna más interna de las 4 grandes lunas galileanas. Io orbita Júpiter cada 42 horas, y cada vez que pasa detrás del planeta, desaparece de la vista. Rømer estaba registrando meticulosamente estos eclipses, anotando exactamente cuándo Io desaparecía y cuándo volvía a aparecer. Y fue entonces cuando notó algo extraño. Los eclipses no ocurrían exactamente cuando se suponía que debían ocurrir. Cuando la Tierra estaba más cerca de Júpiter, los eclipses llegaban un poco antes de lo esperado. Y cuando la Tierra estaba más lejos, llegaban un poco tarde. La diferencia no era enorme, solo unos pocos minutos, pero era consistente. Rømer se dio cuenta de algo brillante. No era que los eclipses estuvieran ocurriendo en momentos diferentes. Era que la luz tardaba más tiempo en llegar a la Tierra cuando estábamos más lejos de Júpiter. Estaba midiendo el tiempo que tardaba la luz en cruzar el diámetro de la órbita terrestre. Usando esos datos, calculó que la luz viajaba a aproximadamente 214.000 kilómetros por segundo. No era exacto. Estaba un poco por debajo del valor real, pero estaba en el rango correcto. Y lo más importante, había demostrado que la luz no era instantánea. El descubrimiento de Rømer fue revolucionario, pero no fue universalmente aceptado de inmediato. Muchos científicos de la época aún se aferraban a la idea de que la luz era instantánea. Pero con el tiempo, más evidencia se acumuló. En 1728, el astrónomo inglés James Bradley proporcionó confirmación independiente de la velocidad finita de la luz a través de sus observaciones de la aberración estelar, un fenómeno que solo podía explicarse si la luz viajaba a una velocidad finita. Ahora bien, aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, porque durante los siguientes 200 años, los científicos trabajaron incansablemente para refinar esa medida, y cada vez que alguien hacía un nuevo experimento, la cifra se acercaba más y más a lo que ahora sabemos que es el valor exacto: 299.792 kilómetros por segundo en el vacío. Esa es la velocidad de la luz, la letra C en la física moderna, la constante cósmica. Pero aquí está el problema. Esa velocidad, 300.000 kilómetros por segundo, redondeando, solo es válida en el vacío perfecto. En el espacio vacío, donde no hay aire, no hay agua, no hay nada que se interponga en el camino. Porque resulta que cuando la luz viaja a través de cualquier otro medio, cualquier cosa que no sea el vacío absoluto,
se ralentiza. Y no es solo un poco más lenta. Puede ser drásticamente más lenta. En 1850, el físico francés Léon Foucault, el mismo hombre que más tarde se haría famoso por su péndulo, diseñó un experimento para medir la velocidad de la luz en el agua. Usando espejos giratorios y tubos llenos de agua, demostró que la luz viajaba aproximadamente un 25% más lento en el agua que en el aire. Esto confirmó algo que los científicos habían sospechado durante mucho tiempo. La luz interactúa con la materia. No simplemente pasa a través de ella. Cada vez que un fotón, una partícula de luz, encuentra un átomo, hay una interacción. El fotón puede ser absorbido y luego reemitido, o puede ser desviado ligeramente de su trayectoria. Y todas esas pequeñas interacciones se suman, ralentizando efectivamente la velocidad promedio de la luz a través del material. Esto llevó al concepto del índice de refracción. El índice de refracción de un material te dice cuánto más lenta viaja la luz a través de ese material en comparación con el vacío. El aire tiene un índice de refracción muy cercano a 1, lo que significa que la luz viaja casi tan rápido en el aire como en el vacío. El agua tiene un índice de alrededor de 1,33. El vidrio puede ser 1,5 o más, dependiendo del tipo. Y el diamante, con su increíble densidad óptica, tiene un índice de aproximadamente 2,42. Eso significa que la luz viaja más de 2 veces más lenta en un diamante que en el vacío. Pero incluso eso no es lo más lento que la luz puede ir, ni siquiera cerca. En 1999, un equipo de físicos liderado por Lene Westergaard Howe en la Universidad de Harvard logró algo que parecía imposible. Redujeron la velocidad de la luz a solo 17 metros por segundo. Eso es aproximadamente 60 kilómetros por hora. La velocidad de un auto en una autopista. Para poner eso en perspectiva, eso es 20 millones de veces más lento que la velocidad normal de la luz en el vacío. ¿Cómo lo hicieron? Usando algo llamado condensado de Bose-Einstein. Este es un estado de la materia que solo existe a temperaturas extremadamente bajas, fracciones de grado por encima del cero absoluto. A esas temperaturas, los átomos pierden casi toda su energía y comienzan a comportarse de maneras extrañas. Se superponen unos con otros, formando una especie de superátomo. Y cuando envías luz a través de un condensado de Bose-Einstein, las interacciones entre los fotones y los átomos se vuelven tan intensas que la luz casi se detiene por completo. El experimento de Howe fue revolucionario. No solo demostró que la luz podía ser ralentizada drásticamente, sino que abrió la puerta a nuevas tecnologías. Imagina poder detener la luz, almacenarla y luego liberarla cuando la necesites. Eso tiene aplicaciones masivas en computación cuántica, criptografía y comunicaciones, porque si puedes controlar la luz a ese nivel, puedes controlar la información misma. Pero la historia no termina ahí. En 2001, el mismo equipo de Harvard llevó las cosas un paso más allá. Lograron detener la luz por completo. Por una fracción de segundo, los fotones quedaron congelados dentro del condensado de Bose-Einstein, sin moverse en absoluto. Y luego, cuando los investigadores ajustaron las condiciones, la luz continuó su camino como si nada hubiera pasado. Piensa en lo que eso significa. La luz, la cosa más rápida del universo, completamente detenida. No desviada, no absorbida, sino literalmente congelada en el tiempo y el espacio. Es como capturar un relámpago en una botella, excepto que es aún más impresionante porque estás capturando la esencia misma de la velocidad y la energía. Y aquí es donde las cosas se vuelven filosóficamente fascinantes. Porque si la luz puede ser ralentizada tanto, si puede incluso detenerse, ¿qué significa realmente la
¿Velocidad de la luz? Siempre hemos pensado en ella como una constante universal, este límite inquebrantable. Pero tal vez no sea tan simple. Tal vez la velocidad de la luz no es una propiedad fundamental del universo, sino más bien una propiedad del espacio vacío. Y cuando ese espacio no está vacío, cuando está lleno de materia y energía, las reglas cambian. Esto nos lleva a uno de los conceptos más profundos en toda la física: la relación entre la luz y el espacio-tiempo. Albert Einstein, en su teoría de la relatividad especial publicada en 1905, propuso que la velocidad de la luz es la misma para todos los observadores, sin importar cómo se estén moviendo. Esto suena simple, pero las implicaciones son alucinantes. Imagina que estás en una nave espacial viajando al 99% de la velocidad de la luz. Enciendes una linterna hacia adelante. ¿A qué velocidad viaja esa luz? Podrías pensar que sería la velocidad de la luz más el 99% de la velocidad de la luz, ¿verdad? Pero no. La luz aún viaja a exactamente 300.000 kilómetros por segundo, relativa a ti. No importa cuán rápido te muevas, la luz siempre se aleja de ti a la misma velocidad. ¿Cómo es eso posible? La respuesta es que el tiempo y el espacio se distorsionan. Cuando te mueves muy rápido, el tiempo se ralentiza para ti, y las distancias se contraen en la dirección de tu movimiento. Estas no son ilusiones. Son cambios reales y medibles en la estructura del espacio-tiempo. Y todo esto ocurre para preservar una cosa: la constancia de la velocidad de la luz. Pero aquí está el giro. La relatividad especial solo funciona en el vacío, en el espacio plano, sin gravedad. Cuando introduces la gravedad, cuando te acercas a objetos masivos como estrellas o agujeros negros, las cosas se complican aún más. La relatividad general de Einstein, publicada en 1916, nos dice que la gravedad no es una fuerza en el sentido tradicional. Es una curvatura del espacio-tiempo. Los objetos masivos doblan el espacio a su alrededor, y esa curvatura es lo que llamamos gravedad. ¿Y adivina qué? La luz sigue esas curvas. Cuando un rayo de luz pasa cerca de una estrella o un agujero negro, su trayectoria se dobla. Esto se llama lente gravitacional, y lo hemos observado innumerables veces. De hecho, fue una de las primeras confirmaciones de la relatividad general. En 1919, durante un eclipse solar, los astrónomos observaron que las estrellas cercanas al Sol parecían estar en posiciones ligeramente diferentes de lo esperado. La luz de esas estrellas se había curvado alrededor del Sol. Pero aquí está lo realmente extraño. Desde cierta perspectiva, también podrías decir que la luz se ralentiza en un campo gravitacional fuerte. No es que los fotones estén viajando más lento, sino que el espacio-tiempo mismo está estirado. Si estuvieras observando desde lejos, verías que la luz tarda más tiempo en escapar de cerca de un agujero negro de lo que esperarías. Y si estuvieras lo suficientemente cerca del horizonte de eventos de un agujero negro, verías que la luz de afuera llega cada vez más lentamente, hasta que finalmente, en el horizonte mismo, el tiempo se detiene por completo. Esto nos lleva a uno de los fenómenos más extremos del universo: los agujeros negros. Estos monstruos cósmicos son regiones del espacio donde la gravedad es tan intensa que nada, ni siquiera la luz, puede escapar una vez que cruza el horizonte de eventos. Y dentro de ese horizonte, las reglas normales de la física se rompen. El tiempo y el espacio intercambian roles. Las trayectorias futuras todas conducen hacia el centro, hacia la singularidad, ese punto de densidad infinita donde nuestra comprensión actual de la física simplemente colapsa. Pero antes de llegar a ese punto, antes de cruzar el horizonte, la luz hace algo fascinante.
se ralentiza. Bueno, no exactamente. Desde la perspectiva de alguien cayendo hacia el agujero negro, la luz aún viaja a 300.000 kilómetros por segundo, localmente. Pero desde la perspectiva de un observador distante, la luz parece moverse cada vez más lentamente, a medida que se acerca al horizonte de eventos. De hecho, desde fuera, nunca verías realmente nada cruzar el horizonte. Lo verías moverse más y más lento, su luz desplazándose cada vez más hacia el rojo, hasta que finalmente desaparece en la oscuridad. Este efecto, llamado dilatación temporal gravitacional, es real y medible. Lo vemos en satélites GPS. Estos satélites orbitan la Tierra a unos 20.000 kilómetros de altitud, donde la gravedad es ligeramente más débil que en la superficie. Como resultado, los relojes en esos satélites corren un poquito más rápido que los relojes en la Tierra. Es una diferencia minúscula, solo unos pocos microsegundos por día. Pero si no se corrigiera, el sistema GPS acumularía errores de varios kilómetros en cuestión de días. Así que los ingenieros tienen que ajustar constantemente los relojes para tener en cuenta la relatividad. Ahora bien, todo esto es fascinante desde un punto de vista teórico, pero tiene implicaciones prácticas enormes. Porque resulta que la velocidad de la luz, o más específicamente, las limitaciones impuestas por la velocidad de la luz, afectan todo en nuestra vida moderna. Piensa en Internet. Cada vez que envías un mensaje, cada vez que haces clic en un enlace, estás enviando información a través de cables de fibra óptica o señales de radio. Y esas señales viajan, en el mejor de los casos, a la velocidad de la luz. Ahora, la velocidad de la luz es rápida, increíblemente rápida, pero no es infinita. Si estás tratando de comunicarte con alguien al otro lado del mundo, tu señal tiene que viajar alrededor de 20.000 kilómetros. A la velocidad de la luz, eso toma unos 67 milisegundos. Eso no suena como mucho, pero en el mundo de las comunicaciones de alta frecuencia, ese retraso importa. Los traders de Wall Street pagan millones de dólares para reducir su latencia en solo unos pocos milisegundos. Porque esos milisegundos pueden ser la diferencia entre ganar y perder una fortuna. Y luego está la exploración espacial. Cuando enviamos sondas a Marte, hay un retraso de comunicación de entre 4 y 20 minutos, dependiendo de dónde estén los planetas en sus órbitas. Eso significa que no puedes controlar un rover en Marte en tiempo real. Si el rover encuentra un problema, tiene que resolverlo por sí mismo. Porque para cuando la señal llegue a la Tierra y enviemos una respuesta, podrían haber pasado 40 minutos. Y cuando hablamos de misiones a los límites exteriores del sistema solar, como las Voyager, el retraso es de horas. La Voyager 1 está ahora a más de 23.000 millones de kilómetros de distancia, y una señal tarda más de 21 horas en llegar hasta allá. Pero incluso eso palidece en comparación con las distancias interestelares. La estrella más cercana a nosotros, Próxima Centauri, está a unos 4,2 años luz de distancia. Eso significa que si enviáramos un mensaje a esa estrella hoy, tardaría 4,2 años en llegar allá. Y si hubiera alguien allí para responder, su respuesta tardaría otros 4,2 años en volver. Eso es una conversación de 8 años y medio para un solo intercambio. Y si quisiéramos viajar allí nosotros mismos, bueno, eso es aún más problemático. Con nuestra tecnología actual, las naves espaciales más rápidas que hemos construido viajan a unos 58.000 kilómetros por hora. A esa velocidad, tardaríamos más de 70.000 años en llegar a Próxima Centauri. Necesitaríamos aumentar nuestra velocidad en varios órdenes de magnitud para hacer que el viaje interestelar sea remotamente factible. Y eso significa acercarnos a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Pero aquí está el problema. A medida que te acercas a la velocidad de la luz,
cosas extrañas comienzan a suceder. Tu masa efectiva aumenta. No es que ganes átomos adicionales, sino que la energía requerida para acelerarte más se vuelve mayor y mayor. De hecho, a medida que te acercas a la velocidad de la luz, la energía requerida se acerca al infinito. Es matemáticamente imposible para cualquier cosa con masa alcanzar exactamente la velocidad de la luz. Solo las partículas sin masa, como los fotones, pueden viajar a esa velocidad. Esto es lo que hace que la velocidad de la luz sea un límite de velocidad cósmico tan frustrante. No es que tengamos motores débiles. Es que el universo mismo, las leyes fundamentales de la física, impiden que nada con masa alcance esa velocidad. Es como si el universo tuviera una regla incorporada. Puedes acercarte tanto como quieras, pero nunca lo lograrás del todo. Y sin embargo, los científicos no se han dado por vencidos. Han propuesto todo tipo de soluciones creativas para sortear esta limitación. Una de las ideas más populares es el motor de curvatura, popularizado por Star Trek, pero basado en física real propuesta por el físico mexicano Miguel Alcubierre en 1994. La idea es que en lugar de mover tu nave a través del espacio, mueves el espacio mismo alrededor de tu nave. Creas una burbuja de espacio-tiempo que se contrae frente a ti y se expande detrás de ti. Dentro de esa burbuja, tu nave permanece inmóvil en relación con el espacio local, por lo que no estás violando la velocidad de la luz. Pero desde fuera, la burbuja podría estar moviéndose más rápido que la luz. Suena genial, ¿verdad? Pero hay problemas. Para crear un motor de curvatura, necesitarías cantidades masivas de lo que se llama materia exótica, materia con densidad de energía negativa. Y hasta donde sabemos, esa materia no existe. O si existe, no tenemos idea de cómo crearla o controlarla. Además, incluso si pudieras construir un motor de curvatura, habría otros problemas. Las partículas de alta energía en el espacio podrían acumularse en el frente de tu burbuja de curvatura, y cuando desactivaras el motor, esas partículas serían liberadas en un estallido masivo de radiación que podría destruir tu destino. No es exactamente un método de viaje práctico. Otra idea es usar agujeros de gusano, túneles a través del espacio-tiempo que podrían conectar dos puntos distantes del universo. Si pudieras crear un agujero de gusano estable, podrías, en teoría, atravesarlo y emerger en otro lugar, tal vez incluso en otro tiempo. Pero nuevamente, los agujeros de gusano, al menos los que serían lo suficientemente grandes y estables para que algo los atravesara, requerirían cantidades masivas de materia exótica. Y no tenemos evidencia de que existan de forma natural. Así que, por ahora, estamos atascados. La velocidad de la luz es un límite duro, y a menos que encontremos alguna nueva física, alguna laguna en las ecuaciones que aún no hemos descubierto, viajar a las estrellas seguirá siendo un sueño distante. Pero aquí está lo fascinante. Aunque no podemos superar la velocidad de la luz, el hecho de que sea finita, el hecho de que tenga un límite, nos ha enseñado algo profundo sobre el universo. Nos ha enseñado que el espacio y el tiempo no son entidades separadas. Son aspectos de una misma cosa, el espacio-tiempo. Y la velocidad de la luz es la tasa a la que la causalidad se propaga a través del espacio-tiempo. Es la velocidad a la que la información puede viajar de un lugar a otro. Piensa en ello de esta manera. Si el Sol desapareciera repentinamente, no lo sabríamos de inmediato. La luz del Sol tarda unos 8 minutos en llegar a la Tierra, así que seguiríamos viendo el Sol brillando en el cielo durante 8 minutos después de que dejara de existir. Y lo que es más, la gravedad del Sol también desaparecería, pero no de inmediato. Las ondas gravitacionales, que viajan exactamente a la velocidad de la luz, tardarían esos mismos 8 minutos en llegar a Mumpin, a nosotros.
Solo entonces la Tierra saldría disparada en línea recta, ya no atada por la gravedad solar. Esto significa que hay un cono de luz alrededor de cada evento en el espacio-tiempo. Todo lo que está dentro de ese cono puede ser afectado por ese evento. Todo lo que está fuera de ese cono aún no puede ser afectado. El universo tiene una velocidad máxima de información, y esa velocidad es la velocidad de la luz. Y aquí es donde las cosas se vuelven realmente extrañas. Porque resulta que el universo mismo está expandiéndose. No solo las galaxias se alejan unas de otras, sino que el espacio mismo está estirándose. Y en distancias lo suficientemente grandes, el espacio se está expandiendo más rápido que la velocidad de la luz. Espera, ¿qué? ¿Cómo puede algo moverse más rápido que la luz? Bueno, no es que las galaxias estén moviéndose a través del espacio más rápido que la luz. Es que el espacio mismo está expandiéndose tan rápidamente que las galaxias están siendo arrastradas. Y no hay ley en física que diga que el espacio mismo no puede expandirse más rápido que la velocidad de la luz. La restricción de la velocidad de la luz solo se aplica a objetos moviéndose a través del espacio, no al espacio mismo. Esto tiene consecuencias profundas. Significa que hay partes del universo que nunca podremos ver. Hay galaxias tan lejanas que su luz nunca llegará a nosotros, porque el espacio entre nosotros y ellas se está expandiendo más rápido que la luz puede viajar. Estas galaxias están más allá de nuestro horizonte cósmico, permanentemente fuera de nuestro alcance. Y con el tiempo, a medida que el universo continúa expandiéndose y esa expansión se acelera, más y más galaxias cruzarán ese horizonte. En miles de millones de años, las galaxias distantes desaparecerán de la vista. La luz que emiten será estirada tanto por la expansión del espacio que será imposible de detectar. Y eventualmente, en un futuro inimaginablemente lejano, todas las demás galaxias habrán desaparecido más allá del horizonte. Nuestra galaxia, o lo que quede de ella, estará completamente sola en un universo oscuro y vacío. Pero eso es dentro de miles de millones de años. Por ahora, todavía tenemos un universo lleno de luz y maravillas. Y cada vez que miramos esa luz, cada vez que medimos su velocidad o estudiamos su comportamiento, aprendemos algo nuevo sobre la naturaleza de la realidad. Volvamos a esos experimentos donde la luz se ralentizó drásticamente. Porque hay algo más que necesitamos discutir. Cuando Lene Hau y su equipo ralentizaron la luz a 17 metros por segundo, no solo estaban haciendo un truco genial. Estaban explorando uno de los comportamientos más extraños de la mecánica cuántica. Verás, la luz no es solo una onda, también es una partícula. O, más precisamente, es ambas cosas al mismo tiempo. Esto se llama dualidad onda-partícula, y es una de las ideas centrales de la mecánica cuántica. Dependiendo de cómo midas la luz, se comportará como una onda u como un flujo de partículas llamadas fotones. Cuando envías luz a través de un condensado de Bose-Einstein, lo que realmente estás haciendo es manipular la naturaleza ondulatoria de la luz. Los átomos en el condensado están todos en el mismo estado cuántico, comportándose como una sola entidad gigante. Cuando un fotón entra en ese medio, interactúa con todos los átomos al mismo tiempo. Es absorbido y reemitido una y otra vez, y esas interacciones crean lo que se llama un polaritón, una especie de híbrido entre un fotón y una excitación atómica. Estos polaritones se mueven mucho más lentamente que los fotones regulares. Y al controlar las propiedades del condensado, puedes controlar la velocidad de esos polaritones. Puedes ralentizarlos, detenerlos, incluso manipular su información cuántica.
Esto tiene aplicaciones potenciales enormes en computación cuántica y en el almacenamiento de información. Imagina una computadora que podría almacenar información en fotones detenidos, realizar cálculos manipulando esos fotones y luego liberar la información cuando sea necesario. Sería increíblemente rápido y eficiente. Y aunque todavía estamos lejos de construir algo así, los experimentos con luz lenta son los primeros pasos en esa dirección. Pero hay otro aspecto de esta historia que es igualmente fascinante. Y tiene que ver con la forma en que percibimos el universo. Porque todo lo que sabemos sobre el cosmos proviene de la luz. Cada observación que hacemos, cada imagen que capturamos, cada dato que recopilamos, todo se basa en detectar fotones que han viajado desde objetos distantes hasta nosotros. Y debido a que la luz viaja a una velocidad finita, nunca vemos el universo tal como es ahora. Siempre lo vemos como era. Cuando miras la luna, la ves como era hace 1,5 segundos. Cuando miras el sol, lo ves como era hace 8 minutos. Cuando miras Próxima Centauri, la ves como era hace 4,2 años. Y cuando miras galaxias distantes, las ves como eran hace millones, o incluso miles de millones de años. De hecho, algunos de los objetos más distantes que hemos observado son tan lejanos que su luz ha estado viajando durante más de 13.000 millones de años. Estas galaxias se formaron poco después del Big Bang, y la luz que estamos viendo ahora salió de ellas cuando el universo tenía solo unos pocos cientos de millones de años. Es como mirar hacia atrás en el tiempo, ver el universo en su infancia. Esto significa que el universo observable tiene un horizonte temporal. No podemos ver nada más allá de unos 13.800 millones de años luz de distancia, porque esa es la edad del universo. La luz de cualquier cosa más lejana aún no ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros. Pero aquí está el giro. El universo observable, esa esfera de 13.800 millones de años luz de radio, centrada en nosotros, es solo una pequeña fracción del universo total. Más allá de nuestro horizonte, hay más espacio, más galaxias, más estrellas. Pero no podemos verlas, y nunca podremos verlas, porque su luz nunca llegará a nosotros. De hecho, debido a la expansión acelerada del universo, hay galaxias que podemos ver ahora, pero que algún día desaparecerán de la vista. Su luz seguirá llegando durante un tiempo, pero cada vez más débil, más desplazada hacia el rojo, hasta que finalmente se desvanezca por completo. Esto plantea una pregunta filosófica profunda. Si hay partes del universo que nunca podremos ver, que nunca podremos alcanzar, ¿son reales? ¿Existen en algún sentido significativos y están permanentemente más allá de nuestro alcance? Es como el viejo acertijo. Si un árbol cae en el bosque y nadie está ahí para oírlo, ¿hace ruido? Excepto que aquí la pregunta es, si una galaxia existe más allá de nuestro horizonte cósmico, ¿realmente existe? La mayoría de los físicos dirían que sí. Esas galaxias existen. No hay razón para pensar que las leyes de la física de repente cambian más allá de nuestro horizonte. Pero es inquietante darse cuenta de que hay límites fundamentales a lo que podemos conocer sobre el universo. Límites impuestos no por nuestra tecnología, sino por la naturaleza misma del espacio-tiempo. Y esos límites están directamente relacionados con la velocidad de la luz. Porque la luz es nuestra única ventana al universo. Es el medio a través del cual recibimos información de objetos distantes. Y debido a que viaja a una velocidad finita, hay un límite a qué tan lejos y qué tan atrás en el tiempo podemos ver. Ahora bien, los científicos han estado tratando de exprimir cada gota de información de la luz que recibimos. Han desarrollado telescopios cada vez más grandes y sensibles, capaces de detectar los fotones más débiles de las galaxias más distantes.
Han lanzado telescopios al espacio, por encima de la atmósfera turbulenta de la Tierra, para obtener imágenes más claras. Y han construido detectores que pueden captar no solo luz visible, sino también otras formas de radiación electromagnética: radio, infrarrojo, ultravioleta, rayos X, rayos gamma. Cada una de estas formas de luz nos cuenta algo diferente sobre el universo. Las ondas de radio nos hablan de nubes de gas frío y púlsares giratorios. La luz infrarroja penetra a través del polvo, revelando estrellas nacientes ocultas. Los rayos X y los rayos gamma nos muestran los eventos más violentos del cosmos: explosiones de supernovas, agujeros negros devorando materia, colisiones de estrellas de neutrones. Pero incluso con todos estos instrumentos, con toda nuestra tecnología, todavía estamos limitados por la velocidad de la luz. Y hay cosas que simplemente no podemos ver porque su luz aún no ha llegado, o porque están tan lejos que su luz es demasiado débil para detectarla. Y luego está la materia oscura. Esta sustancia misteriosa constituye aproximadamente el 85% de toda la materia del universo, pero no emite luz. No la absorbe. No interactúa electromagnéticamente en absoluto. Solo sabemos que existe porque podemos ver sus efectos gravitacionales en las galaxias y los cúmulos de galaxias. Pero no podemos verla directamente, porque no produce fotones que podamos detectar. Del mismo modo, está la energía oscura, esa fuerza misteriosa que está causando que la expansión del universo se acelere. Constituye aproximadamente el 68% de toda la energía del universo. Pero no tenemos idea de qué es. No emite luz. No podemos detectarla directamente. Solo podemos inferir su existencia a partir de sus efectos en el espacio-tiempo. Así que aquí estamos, en un universo donde la mayor parte de la masa y la energía es invisible para nosotros. Y la única herramienta que tenemos para estudiar el resto, la luz, viaja a una velocidad finita que limita cuánto podemos ver y qué tan rápido podemos aprender. Y sin embargo, a pesar de todas estas limitaciones, hemos logrado un progreso asombroso. Hemos mapeado la estructura del universo a gran escala. Hemos trazado la historia cósmica desde el Big Bang hasta el presente. Hemos descubierto miles de exoplanetas orbitando estrellas distantes. Hemos detectado ondas gravitacionales, esas ondulaciones en el espacio-tiempo predichas por Einstein hace más de 100 años. Hemos capturado la primera imagen de un agujero negro. Cada uno de estos logros se basa en nuestra comprensión de la luz y sus propiedades. Y cada uno nos acerca un poco más a responder las preguntas más profundas que podemos hacer. ¿De dónde venimos? ¿Cómo llegó a existir el universo? ¿Estamos solos? ¿Qué nos espera en el futuro? Pero volvamos a la idea de la lentitud de la luz, porque hay un último aspecto de esto que necesitamos explorar, y tiene que ver con la forma en que la luz interactúa con la materia a nivel más fundamental. Cuando un fotón encuentra un átomo, puede pasar varias cosas. Puede ser absorbido, si tiene exactamente la cantidad correcta de energía para excitar un electrón a un nivel de energía superior. Puede ser dispersado, rebotando en una dirección diferente sin cambiar su energía, o puede pasar directamente, sin interactuar en absoluto. Pero en materiales densos, donde hay muchos átomos apretados juntos, los fotones interactúan constantemente. Son absorbidos y reemitidos, dispersados y reabsorbidos. Y cada una de esas interacciones toma tiempo. No mucho tiempo, quizás solo unos femtosegundos, que son millonésimas de una billonésima de segundo. Pero cuando sumas miles de millones de esas interacciones, el efecto acumulativo es que la luz parece viajar más lentamente a través del material. Esto es lo que causa el índice de refracción. No es que los fotones individuales se ralenticen,
es que el camino que toman a través del material es mucho más complicado que una línea recta. Por cierto, si te interesa seguir entendiendo los secretos del universo, en este canal cada semana te esperan explicaciones claras y fascinantes sobre los mayores misterios del cosmos, desde agujeros negros hasta el origen del tiempo. Aquí aprenderás más sobre nuestro lugar en el universo, despertarás tu curiosidad y cambiarás tu forma de ver el espacio. Todo esto lo encontrarás aquí. Solo tienes que suscribirte. A continuación seguimos. Es como la diferencia entre volar directamente de Nueva York a Los Ángeles versus hacer escalas en 10 ciudades diferentes en el camino. El avión no vuela más lento, pero el viaje total toma mucho más tiempo. Y en algunos materiales, este efecto puede ser extremo. Hay ciertos cristales, ciertos materiales diseñados, donde el índice de refracción es tan alto que la luz se ralentiza a solo una fracción de su velocidad normal. Y en condensados de Bose-Einstein, como vimos, puede ralentizarse a casi un alto completo. Pero aquí está lo fascinante. Estos materiales no solo ralentizan la luz, también pueden cambiar sus otras propiedades. Pueden rotar su polarización, cambiar su longitud de onda, incluso dividir un solo fotón en múltiples fotones de menor energía. Estos efectos, llamados efectos ópticos no lineales, son increíblemente útiles. Se utilizan en láseres, en telecomunicaciones, en microscopía, en todo tipo de tecnologías modernas. Y cuanto más aprendemos sobre cómo manipular la luz, más podemos hacer con ella. Ya hemos construido computadoras ópticas que realizan cálculos usando luz en lugar de electricidad. Hemos desarrollado pinzas ópticas que pueden agarrar y mover objetos microscópicos usando nada más que la presión de la luz. Hemos creado capas de invisibilidad que desvían la luz alrededor de un objeto, haciéndolo invisible desde ciertos ángulos. Estas tecnologías suenan como ciencia ficción, pero son reales y están funcionando en laboratorios de todo el mundo. Y todas se basan en nuestra comprensión de cómo se comporta la luz, cómo interactúa con la materia y cómo podemos controlar esas interacciones. Pero tal vez el aspecto más profundo de todo esto es lo que nos dice sobre la naturaleza de la realidad misma. Porque la luz no es solo una cosa que usamos para ver. Es una parte fundamental del universo. Es el medio a través del cual se transmite la fuerza electromagnética, una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. Es el vínculo entre la electricidad y el magnetismo, 2 fenómenos que parecían no relacionados hasta que James Clerk Maxwell demostró en el siglo XIX que eran aspectos de la misma cosa: el electromagnetismo. Y la luz es también, según la teoría cuántica de campos, una manifestación del campo electromagnético. En esta visión, el espacio vacío no está realmente vacío. Está lleno de campos, fluctuando y ondulando. Y las partículas que vemos, los fotones y los electrones y los quarks, son solo excitaciones de esos campos. Desde esta perspectiva, la luz no es algo que viaja a través del espacio. Es una onda en el campo electromagnético, propagándose a través del espacio-tiempo, y la velocidad de esa propagación, 300.000 kilómetros por segundo, es una propiedad fundamental del campo mismo. Pero aquí está el detalle realmente alucinante. La velocidad de la luz no es solo una constante que medimos, es una constante que define la estructura del espacio-tiempo. Las ecuaciones de Maxwell, que describen el electromagnetismo, predicen automáticamente que las ondas electromagnéticas deben viajar a una velocidad específica. Y cuando calculas esa velocidad usando constantes fundamentales como la permitividad y permeabilidad del espacio vacío, obtienes exactamente 300.000 kilómetros por segundo. Esto significa que la velocidad de la luz no es un accidente. Es una consecuencia directa de la estructura del espacio-tiempo
y de las propiedades fundamentales del campo electromagnético. Y esa velocidad es la misma en todas partes del universo, en todas las épocas, para todos los observadores. Es una de las constantes más fundamentales de la naturaleza. Y sin embargo, como hemos visto, esa velocidad puede ser modificada. No cambiando la velocidad de los fotones en sí, sino cambiando el medio a través del cual viajan. Al introducir materia, al manipular campos cuánticos, podemos crear situaciones donde la luz efectivamente se ralentiza, a veces drásticamente. Esto abre posibilidades fascinantes. ¿Qué pasaría si pudiéramos crear regiones del espacio con propiedades exóticas, donde la velocidad efectiva de la luz sea diferente? ¿Podríamos usar eso para construir computadoras más rápidas o sistemas de comunicación más eficientes? ¿Podríamos incluso manipular el espacio-tiempo mismo de maneras que hoy nos parecen imposibles? Estas son preguntas que los físicos están explorando actualmente. Y aunque no tenemos respuestas definitivas, el hecho de que podamos hacer estas preguntas, el hecho de que podamos diseñar experimentos para probarlas, es una prueba de cuánto hemos avanzado en nuestra comprensión de la luz. Pero quizás lo más importante es lo que esta historia nos enseña sobre el proceso de la ciencia misma. Porque la historia de medir la velocidad de la luz no es solo una historia de números cada vez más precisos. Es una historia de ideas cambiantes, de paradigmas que se desplazan, de conceptos que evolucionan. Los antiguos griegos pensaban que la luz era instantánea. Galileo sospechaba que tenía una velocidad, pero no pudo medirla. Romer la midió por primera vez observando las lunas de Júpiter. Foucault la midió en el laboratorio. Einstein la convirtió en una constante fundamental. Y ahora, científicos como Lene Howe han demostrado que puede ser ralentizada, detenida, manipulada. Cada paso en este viaje nos ha llevado más profundo en nuestra comprensión de la realidad. Y cada respuesta que hemos encontrado ha generado nuevas preguntas. ¿Por qué la luz viaja exactamente a esa velocidad y no a otra? ¿Qué determina las propiedades del espacio vacío que fijan esa velocidad? ¿Podría haber otros universos con diferentes velocidades de la luz? ¿Y qué pasaría en esos universos? Estas preguntas nos llevan al límite de nuestro conocimiento actual. Nos empujan hacia nuevas teorías, nuevos experimentos, nuevas formas de pensar sobre el cosmos. Y aunque puede que nunca tengamos todas las respuestas, el proceso de buscarlas es lo que impulsa a la ciencia hacia adelante. Porque al final eso es lo que la ciencia es. No es un conjunto de hechos inmutables. Es un proceso continuo de descubrimiento, de cuestionamiento, de refinamiento. Es la búsqueda constante de una comprensión más profunda del mundo que nos rodea. Y la luz, con todas sus propiedades extrañas y maravillosas, es una de nuestras guías más valiosas en ese viaje. Así que la próxima vez que enciendas una lámpara, o mires el sol, o veas las estrellas en la noche, tómate un momento para apreciar lo que realmente estás viendo. Estás viendo fotones que han viajado a través del espacio a 300.000 kilómetros por segundo, o tal vez más lentos y pasaron a través de vidrio o agua o aire. Estás viendo luz que puede tener segundos, minutos, años o incluso miles de millones de años de antigüedad. Estás viendo una de las fuerzas fundamentales del universo en acción. Y estás viendo una cosa más. Estás viendo el límite de velocidad cósmica, la barrera que define qué tan rápido puede propagarse la información, qué tan rápido pueden suceder las cosas. Estás viendo la estructura misma del espacio-tiempo, manifestada en un fenómeno tan simple y cotidiano que apenas le prestamos atención. Pero ahora sabes mejor. Ahora sabes que la luz no es solo luz. Es una ventana al universo, una herramienta para explorar la realidad,
y un recordatorio constante de que vivimos en un cosmos gobernado por leyes profundas y hermosas. Leyes que podemos descubrir, medir y comprender, si tenemos la curiosidad y la perseverancia para hacerlo. Y esa, al final, puede ser la lección más importante de todas: que el universo es comprensible, que podemos hacer preguntas sobre él y obtener respuestas, que podemos llevar los límites de nuestro conocimiento cada vez más lejos, explorando regiones del espacio y del tiempo que nuestros antepasados nunca podrían haber imaginado. La velocidad de la luz, ese número aparentemente simple, 300.000 kilómetros por segundo, es en realidad una puerta de entrada a algunos de los conceptos más profundos de toda la física. Es la clave para entender la relatividad, la mecánica cuántica, la estructura del espacio-tiempo y los límites de lo que podemos conocer sobre el universo. Y lo más asombroso es que apenas estamos comenzando. Cada nuevo descubrimiento, cada nuevo experimento, revela más complejidad, más belleza, más maravilla. La ciencia no está terminando, está acelerándose. Y mientras lo hace, nuestra comprensión del universo y de nuestro lugar en él continúa profundizándose. Así que sí, los científicos finalmente midieron la lentitud de la velocidad de la luz. Demostraron que puede ser ralentizada, detenida, manipulada. Pero en el proceso, también demostraron algo más fundamental. Demostraron que el universo es mucho más extraño, mucho más flexible, mucho más fascinante de lo que jamás imaginamos. Y esa historia, la historia de cómo llegamos a comprender una de las constantes más fundamentales de la naturaleza, es una historia que vale la pena contar. Porque no es solo una historia sobre la luz. Es una historia sobre nosotros. Sobre nuestra curiosidad insaciable, nuestra determinación de entender, nuestra voluntad de explorar lo desconocido. Es una historia sobre lo que significa ser humano en un universo vasto e incomprensible. Y es una historia que continúa, cada día, en laboratorios y observatorios de todo el mundo, mientras los científicos empujan los límites de lo que es posible, un fotón a la vez. Pero hay algo más que necesitamos entender sobre esta historia, algo que va más allá de los laboratorios y los experimentos, porque la velocidad de la luz no solo afecta la forma en que estudiamos el universo, afecta la forma en que lo experimentamos, afecta nuestra percepción misma de la realidad. Piensa en esto por un momento. Todo lo que ves en este preciso instante es, técnicamente, el pasado. La luz que rebota en la pantalla de tu dispositivo, o en las paredes de tu habitación, o en las personas a tu alrededor, tarda un tiempo finito en llegar a tus ojos. Es una fracción infinitesimal de segundo, sí, pero no es cero. Estás viendo el mundo no como es, sino como era hace unos nanosegundos. Para distancias cotidianas, esto no importa. Tu cerebro es lo suficientemente lento como para que estas diferencias sean completamente imperceptibles. Pero a escalas cósmicas, este retraso se convierte en algo fundamental y cambia completamente nuestra comprensión de lo que significa ahora. Aquí está el problema. Cuando miras una estrella a 100 años luz de distancia, la estás viendo como era hace 100 años. Pero, ¿qué está haciendo esa estrella ahora mismo, en este preciso instante? La respuesta es que la pregunta no tiene sentido. No hay un ahora mismo universal que se extienda a través del espacio. El concepto de simultaneidad, la idea de que dos eventos ocurren al mismo tiempo, depende completamente de tu marco de referencia. Einstein lo demostró con su teoría de la relatividad especial. Si estás parado quieto y observas dos eventos que ocurren al mismo tiempo, a distancias iguales de ti, los verás como simultáneos. Pero si otra persona pasa volando a una fracción significativa de la velocidad de la luz, esa persona verá esos mismos dos eventos ocurriendo en momentos diferentes. Y ambos tienen razón.
No hay un marco de referencia privilegiado. No hay un reloj universal que dicte qué es realmente simultáneo y qué no. Esto significa que el universo no tiene un ahora global. Cada observador tiene su propio ahora, su propia rebanada de simultaneidad a través del espacio-tiempo. Y estas rebanadas no coinciden. Están inclinadas unas respecto a otras, dependiendo de cómo se estén moviendo los observadores. Es difícil de visualizar, lo sé, pero imagina el espacio-tiempo como un libro gigante, donde cada página representa un momento en el tiempo. Si estás parado quieto, tu noción de ahora es una página plana y horizontal a través del libro. Pero si empiezas a moverte, tu página se inclina. Y cuanto más rápido te mueves, más inclinada se vuelve. Para alguien moviéndose a velocidades cercanas a la luz, su ahora podría incluir eventos que para ti están en el pasado o en el futuro. Esto no es solo una curiosidad matemática. Tiene consecuencias reales y observables. Una de las más famosas es la paradoja de los gemelos. Imagina que tienes dos gemelos idénticos. Uno se queda en la Tierra, el otro sube a una nave espacial y viaja a una estrella cercana a 99% de la velocidad de la luz, luego regresa. Cuando el gemelo viajero vuelve, descubre que ha envejecido solo unos pocos años, mientras que su hermano, en la Tierra, ha envejecido décadas. Esto no es ciencia ficción, es un resultado directo de la dilatación temporal relativista, y ha sido confirmado innumerables veces con relojes atómicos en aviones y satélites. El tiempo literalmente pasa más lentamente cuando te mueves rápido. Y cuanto más te acercas a la velocidad de la luz, más extremo se vuelve el efecto. De hecho, si pudieras viajar exactamente a la velocidad de la luz, algo que es imposible para cualquier cosa con masa, el tiempo se detendría por completo para ti. Desde tu perspectiva, el viaje sería instantáneo, sin importar cuán lejos fuera. Podrías cruzar toda la galaxia en un instante. Por supuesto, para los observadores que dejaste atrás, el viaje tomaría 100.000 años. Pero para ti, no habría transcurrido tiempo en absoluto. Los fotones, las partículas de luz, experimentan exactamente esto. Desde la perspectiva de un fotón, si es que pudiera tener una perspectiva, no existe el tiempo. Un fotón emitido en el momento del Big Bang y otro emitido hace un segundo son idénticos en su experiencia. Para ellos, el universo entero, toda su historia, toda su evolución, ocurre en un instante sin duración. Es un concepto vertiginoso y nos muestra algo profundo sobre la naturaleza del tiempo mismo. El tiempo no es una cosa absoluta y universal. Es relativo. Depende de cómo te estés moviendo y de dónde estés en un campo gravitacional. Es una dimensión del espacio-tiempo, inseparable del espacio, y ambos pueden ser distorsionados, estirados y comprimidos por la materia y la energía. Y toda esta complejidad, toda esta extrañeza, surge directamente de un hecho simple. La luz viaja a una velocidad finita, y esa velocidad es la misma para todos los observadores. Si la luz fuera instantánea, nada de esto sería cierto. El universo sería completamente diferente. O si la luz viajara a diferentes velocidades para diferentes observadores, siguiendo las reglas intuitivas de la física clásica, tampoco tendríamos relatividad. Pero la luz no sigue esas reglas. Y eso lo cambia todo. Ahora, hay otro aspecto de esto que es igualmente fascinante, y tiene que ver con la información. En el mundo moderno, estamos obsesionados con la información. Terabytes, petabytes, exabytes. La cantidad de datos que generamos y almacenamos es asombrosa. Pero toda esa información, en última instancia, tiene que obedecer las leyes de la física. Y una de esas leyes
es que la información no puede viajar más rápido que la luz. Esto no es solo una limitación técnica, es una ley fundamental de la naturaleza. Si la información pudiera viajar más rápido que la luz, podrías enviar mensajes al pasado. Podrías crear paradojas causales, situaciones donde un efecto ocurre antes que su causa. Y aunque hay algunos escenarios exóticos en física teórica donde esto podría ser posible, como con ciertos tipos de agujeros de gusano o con partículas hipotéticas llamadas taquiones, nunca hemos observado nada así en la naturaleza. La causalidad, la idea de que las causas preceden a los efectos, parece ser una ley fundamental del universo. Y esa ley está directamente vinculada a la velocidad de la luz. La luz no es solo la velocidad máxima para objetos físicos, es la velocidad máxima para la causalidad misma. Esto tiene implicaciones profundas para la computación. En una computadora normal, la información se mueve a través de cables y circuitos a una fracción de la velocidad de la luz. Eso impone límites en qué tan rápido puede funcionar la computadora. No importa cuán avanzada sea tu tecnología, si tus componentes están separados por 1 metro, la señal tardará al menos 3 nanosegundos en viajar entre ellos. Y si quieres hacer cálculos más rápido que eso, tienes que hacer tus componentes más pequeños. Esta es una de las razones por las que los chips de computadora han ido haciéndose cada vez más pequeños con el tiempo. No solo porque los componentes más pequeños usen menos energía, sino porque reducir las distancias permite que la información fluya más rápido. Pero hay un límite a qué tan pequeño puedes hacer las cosas. Eventualmente llegas a la escala atómica, donde los efectos cuánticos se vuelven importantes y las reglas clásicas dejan de aplicarse. Y ahí es donde entran las computadoras cuánticas. Estas máquinas exóticas no funcionan como las computadoras normales. No procesan bits que son ceros o unos. Procesan qubits, que pueden estar en una superposición de 0 y 1 al mismo tiempo. Y los qubits pueden estar entrelazados, conectados, de tal manera que medir uno afecta instantáneamente al otro, sin importar cuán lejos estén separados. ¿Espera instantáneamente? ¿No acabamos de decir que nada puede ser más rápido que la luz? ¿No es el entrelazamiento cuántico una violación de esa regla? Esta es una de las preguntas más debatidas en la física moderna, y la respuesta es complicada. El entrelazamiento cuántico es real. Lo hemos medido, lo hemos verificado en innumerables experimentos. Cuando dos partículas están entrelazadas, sus propiedades están correlacionadas de tal manera que medir una instantáneamente determina el estado de la otra. Y este efecto ocurre sin importar cuán lejos estén separadas las partículas. Pero, y aquí está el detalle crucial, no puedes usar el entrelazamiento para enviar información más rápido que la luz, porque no tienes control sobre el resultado de la medición. Cuando mides tu partícula, obtienes un resultado aleatorio, y la persona que mide la otra partícula también obtiene un resultado aleatorio. Solo cuando comparan sus resultados, usando canales de comunicación normales que no pueden superar la velocidad de la luz, descubren que sus mediciones estaban correlacionadas. Así que el entrelazamiento cuántico no viola la causalidad. No te permite enviar mensajes al pasado, pero sí nos muestra que el universo es aún más extraño de lo que pensábamos. Hay conexiones entre objetos distantes que no pueden explicarse con física clásica. Y esas conexiones son instantáneas, en cierto sentido, pero no de una manera que pueda ser explotada para comunicación superlumínica. Es como si el universo tuviera una regla incorporada. Puedes tener correlaciones instantáneas, pero no puedes usar esas correlaciones para transmitir información. La causalidad se preserva, pero solo por un estrecho margen. Y nadie sabe realmente por qué el universo funciona así. Es uno de los misterios más profundos de la mecánica cuántica. Pero volvamos a la luz y su velocidad.
porque hay otro fenómeno relacionado que es absolutamente fascinante: la radiación de Cherenkov. Este es el resplandor azul que ves cuando miras el núcleo de un reactor nuclear a través del agua. Y es un ejemplo perfecto de lo que sucede cuando las partículas viajan más rápido que la luz. Espera, ¿más rápido que la luz? ¿No acabamos de pasar todo este tiempo diciendo que eso es imposible? Bueno, es imposible viajar más rápido que la luz en el vacío. Pero en un medio como el agua, donde la luz viaja más lentamente, aproximadamente a 225.000 kilómetros por segundo en lugar de 300.000, es perfectamente posible que una partícula cargada viaje más rápido que eso. No está violando el límite de velocidad cósmico, solo está yendo más rápido que la luz en ese medio específico. Y cuando eso sucede, algo extraordinario ocurre. La partícula crea una onda de choque de luz, similar a un avión rompiendo la barrera del sonido. Los electrones que viajan a través del agua a velocidades superiores a la velocidad de la luz en el agua emiten este resplandor azul característico. Y podemos detectarlo y usarlo para estudiar partículas de alta energía. De hecho, hay enormes detectores de neutrinos construidos en lagos y océanos que usan exactamente este principio. Cuando un neutrino, una partícula casi sin masa que apenas interactúa con la materia, ocasionalmente choca con un átomo en el agua, puede crear una partícula cargada que viaja más rápido que la luz en el agua. Esa partícula emite radiación de Cherenkov, y los detectores captan ese destello azul. Es así como sabemos que los neutrinos están ahí. Y los neutrinos son increíbles por derecho propio. Son producidos en cantidades masivas en el Sol, en explosiones de supernovas, en reactores nucleares, y porque apenas interactúan con la materia, pueden atravesar todo el planeta sin ser detenidos. En este momento, mientras lees esto, miles de millones de neutrinos están pasando a través de tu cuerpo cada segundo. La mayoría proviene del Sol, pero algunos provienen de supernovas que explotaron hace millones de años, y su luz recién ahora está llegando a nosotros. Los neutrinos viajan, para todos los efectos prácticos, a la velocidad de la luz. Tienen una masa minúscula, tan pequeña que durante mucho tiempo pensamos que no tenían masa en absoluto. Y porque tienen masa, técnicamente viajan un poquito más lento que la luz. Pero la diferencia es tan pequeña que es casi imposible de medir. En 2011 hubo un gran revuelo cuando un experimento llamado OPERA afirmó haber detectado neutrinos viajando más rápido que la luz. Si fuera cierto, habría sido revolucionario. Habría destrozado la relatividad. Habría requerido reescribir toda la física moderna. Los medios lo llamaron una de las mayores crisis en la ciencia. Pero resultó ser un error. Un cable mal conectado en el equipo de detección había introducido un error de sincronización. Cuando el problema fue corregido y el experimento repetido, los neutrinos estaban viajando exactamente a la velocidad esperada, justo por debajo de la velocidad de la luz. La relatividad sobrevivió. El universo seguía teniendo sentido. Pero el episodio nos enseñó algo importante. La ciencia funciona. Cuando se hace una afirmación extraordinaria, la comunidad científica la examina exhaustivamente. Se repiten los experimentos, se verifican los cálculos, y si hay un error, se encuentra. La ciencia no es perfecta, pero es autocorrectiva. Y esa es una de sus mayores fortalezas. Ahora bien, hay un último aspecto de la velocidad de la luz que necesitamos discutir, y es posiblemente el más importante de todos. Tiene que ver con el destino último del universo. Porque resulta que la velocidad finita de la luz juega un papel crucial en lo que le sucederá al cosmos en el futuro lejano. Como mencionamos antes, el universo se está expandiendo, y esa expansión se está acelerando.
Esto fue descubierto en 1998 por dos equipos independientes de astrónomos que estaban estudiando supernovas distantes. Esperaban encontrar que la expansión del universo se estaba desacelerando, frenada por la gravedad de toda la materia que contiene. En cambio, descubrieron que se estaba acelerando. Este descubrimiento fue tan sorprendente, tan inesperado, que los científicos inicialmente no confiaban en él. Pero se mantuvo. Y ahora sabemos que aproximadamente el 68% de toda la energía del universo está en forma de esta misteriosa energía oscura que está impulsando la expansión acelerada. No sabemos qué es la energía oscura. Podría ser una propiedad del espacio vacío mismo, una especie de presión negativa intrínseca al espacio-tiempo. Podría ser un campo dinámico, algo que cambia con el tiempo. O podría ser evidencia de que nuestra comprensión de la gravedad a escalas cósmicas está equivocada. Pero sea lo que sea, está ahí, y está separando el universo. Y aquí es donde entra la velocidad de la luz. Porque a medida que el espacio se expande, las galaxias se alejan unas de otras. Y si están lo suficientemente lejos, el espacio entre ellas se está expandiendo más rápido que la velocidad de la luz. Eso significa que la luz de esas galaxias nunca nos alcanzará. Están más allá de nuestro horizonte cósmico. Y ese horizonte se está encogiendo. Bueno, no en el sentido físico. El radio del universo observable en realidad aumenta con el tiempo, porque la luz de objetos cada vez más distantes tiene tiempo de llegar hasta nosotros. Pero el número de galaxias que podemos ver eventualmente comenzará a disminuir. Las galaxias más distantes cruzarán el horizonte y desaparecerán de la vista. Y con el tiempo, más y más galaxias seguirán. En unos 100.000 millones de años, si las tendencias actuales continúan, solo veremos las galaxias de nuestro grupo local, el pequeño cúmulo de galaxias que incluye la Vía Láctea, Andrómeda y unas pocas docenas de galaxias enanas. Todo lo demás habrá desaparecido más allá del horizonte. Y para entonces, el grupo local probablemente se habrá fusionado en una sola galaxia gigante. Los astrónomos del futuro lejano, si hay astrónomos en ese entonces, mirarán hacia el cielo nocturno y verán solo su propia galaxia rodeada por oscuridad vacía. No tendrán evidencia de que alguna vez hubo otras galaxias. No tendrán forma de saber que el universo se está expandiendo, porque todo lo que puedan observar estará gravitacionalmente unido y no se estará alejando. Y sin esa evidencia podrían concluir que viven en un universo estático, eterno e inmutable. Estarían completamente equivocados, pero no tendrían forma de saberlo. Su horizonte observable se habría encogido tanto que toda la historia cósmica sería inaccesible para ellos. Es una idea inquietante. Nos recuerda que nuestro conocimiento del universo depende no solo de nuestra tecnología o nuestro intelecto, sino también de cuándo y dónde existimos. Tenemos la suerte de vivir en una época en la que el universo todavía es joven y rico en galaxias observables. Dentro de 1.000 millones de años, gran parte de lo que ahora vemos habrá desaparecido para siempre. Y todo esto se debe a la velocidad finita de la luz. Si la luz fuera instantánea, siempre podríamos ver todo el universo, sin importar cuán lejos estuviera. Pero debido a que la luz viaja a una velocidad finita, y debido a que el espacio se está expandiendo, hay límites a lo que podemos ver. Hay horizontes más allá de los cuales la información simplemente no puede llegar hasta nosotros. Pero incluso con estos límites, hemos logrado algo extraordinario. En solo unos pocos siglos, hemos pasado de no tener idea de qué tan rápido viaja la luz a medirla con una precisión extraordinaria. Hemos pasado de pensar
que la Tierra era el centro del universo, a comprender que somos un pequeño planeta orbitando una estrella común, en una galaxia común, en un universo vasto, más allá de la comprensión. Y hemos logrado todo esto estudiando la luz, midiendo su velocidad, analizando su espectro, detectando sus fotones individuales. Cada observación, cada experimento, nos ha acercado un poco más a la verdad. Y la verdad, resulta, es más extraña y más hermosa de lo que cualquiera podría haber imaginado. El universo no es solo un escenario estático donde ocurren las cosas. Es un ente dinámico, en evolución, donde el espacio y el tiempo están entrelazados, donde la materia y la energía son intercambiables, donde las partículas pueden estar en múltiples lugares a la vez, donde eventos distantes pueden estar correlacionados instantáneamente sin transmitir información. Y en el centro de toda esta extrañeza está la luz que nos permite ver. La luz que conecta los fotones en nuestros ojos con estrellas que explotaron hace 1000 millones de años. La luz que viaja a 300.000 kilómetros por segundo en el vacío, pero que puede ser ralentizada a un rastreo, incluso detenida por completo en las condiciones adecuadas. La luz es, en muchos sentidos, el hilo conductor que une todo en física. Es el mediador de la fuerza electromagnética. Es la forma en que exploramos el cosmos. Es el límite de velocidad del universo. Es la clave para entender el espacio-tiempo. Es la manifestación de la dualidad onda-partícula en su forma más pura. Y cada vez que hacemos una nueva medición de su velocidad, cada vez que descubrimos una nueva forma de manipularla, aprendemos algo fundamental sobre cómo funciona el universo. No solo cómo funciona ahora, sino cómo ha funcionado desde el Big Bang y cómo funcionará hasta el final de los tiempos. Porque la velocidad de la luz no es solo un número, es una ventana a las leyes más profundas de la naturaleza. Es un recordatorio de que vivimos en un universo gobernado por reglas elegantes y precisas. Reglas que podemos descubrir, estudiar y comprender. Y ese, al final, es el verdadero regalo de la ciencia. No solo el conocimiento que adquirimos, sino el proceso mismo de adquirirlo. La alegría del descubrimiento. La emoción de comprender algo que nadie había comprendido antes. Los científicos que midieron la lentitud de la velocidad de la luz no solo hicieron un experimento interesante, abrieron una puerta a nuevas tecnologías, nuevas comprensiones, nuevas preguntas. Demostraron que incluso las constantes más fundamentales pueden ser manipuladas bajo las condiciones adecuadas, y nos mostraron que el universo aún tiene sorpresas guardadas, esperando a ser descubiertas. Así que cuando mires hacia el cielo nocturno, cuando veas esas estrellas parpadeando en la distancia, recuerda esto. Esa luz ha estado viajando durante años, décadas, siglos. Ha cruzado vastas extensiones del espacio vacío a 300.000 kilómetros por segundo. Ha sobrevivido al viaje a través del medio interestelar, a través de nubes de gas y polvo, a través de la atmósfera de la Tierra. Y finalmente, después de todo ese tiempo y toda esa distancia, entra en tu ojo y crea una señal en tu cerebro. Y en ese momento, en ese pequeño instante de conexión, estás experimentando algo que es a la vez completamente ordinario y completamente extraordinario. Estás viendo el pasado. Estás detectando fotones que fueron emitidos cuando el universo era más joven. Estás participando en uno de los procesos más fundamentales del cosmos: la propagación de la luz a través del espacio-tiempo. Y ahora, después de todo lo que hemos explorado, después de todos los experimentos y teorías y descubrimientos que hemos discutido, tienes una apreciación más profunda de lo que realmente significa. Entiendes que la luz no es instantánea, que tiene una velocidad finita y medible, que esa velocidad define la estructura del espacio-tiempo, que puede ser ralentizada, manipulada
incluso detenida, y que, a pesar de todas sus propiedades extrañas, sigue siendo la cosa más rápida del universo. Esa es la historia de la lentitud de la velocidad de la luz. No es solo una historia sobre números y experimentos. Es una historia sobre la naturaleza de la realidad, sobre los límites de lo que podemos conocer, sobre las conexiones entre espacio, tiempo, materia y energía, y sobre el increíble viaje que hemos realizado como especie, desde mirar hacia arriba con asombro hasta medir las constantes del cosmos con una precisión que habría parecido mágica para nuestros antepasados. Y ese viaje continúa. En este preciso momento, en laboratorios de todo el mundo, los científicos están realizando nuevos experimentos con luz. Están construyendo láseres más potentes. Están creando estados de materia más exóticos. Están empujando los límites de lo que es posible. Y con cada nuevo descubrimiento, nuestra comprensión se profundiza. Tal vez, algún día, descubramos nueva física que nos permita sortear el límite de velocidad de la luz de maneras que aún no podemos imaginar. Tal vez construyamos esos motores de curvatura, o encontremos esos agujeros de gusano, o descubramos algún otro truco que el universo tiene guardado. O tal vez no. Tal vez el límite de velocidad de la luz sea absoluto e infranqueable, una pared fundamental que nunca podremos cruzar. Pero incluso si ese es el caso, incluso si estamos para siempre limitados a nuestro pequeño rincón del cosmos, incapaces de viajar a las estrellas en nuestras vidas, todavía tenemos la luz. Todavía tenemos fotones que cruzan el vacío, trayéndonos información de los confines del universo. Y mientras tengamos eso, mientras podamos detectar esos fotones y analizarlos y aprender de ellos, nunca estaremos verdaderamente solos. Porque la luz nos conecta con todo. Antes de terminar, recuerda que creamos este canal con un propósito: compartir el conocimiento y acercar los misterios del universo a todas las personas. Porque creemos que entender el cosmos es también entendernos a nosotros mismos. Suscríbete y forma parte de esta misión. Retomemos desde aquí, con el sol que nos da vida, con las estrellas que forjaron los elementos en nuestros cuerpos, con las galaxias distantes que nos muestran cómo era el universo hace miles de millones de años, con el Big Bang mismo, cuya luz aún nos rodea en forma de radiación cósmica de fondo de microondas. Somos criaturas de luz, en más de un sentido. Evolucionamos bajo la luz de nuestra estrella. Usamos la luz para ver y comprender el mundo. Y ahora, con nuestros telescopios y detectores, usamos la luz para explorar el cosmos entero. Es nuestro vínculo más fundamental con el universo, más allá de nosotros. Y la velocidad de esa luz, ese número preciso y medible, 300.000 kilómetros por segundo, es más que una constante física. Es un recordatorio de que vivimos en un universo ordenado, predecible, comprensible. Un universo donde las mismas leyes se aplican en todas partes, desde la más pequeña partícula subatómica hasta las estructuras más grandes jamás observadas. Un universo que, aunque vasto y antiguo y a menudo desconcertante, puede ser conocido. Y eso, en última instancia, es lo que hace que la historia de la velocidad de la luz sea tan poderosa. No es solo una historia sobre fotones y experimentos. Es una historia sobre el triunfo del entendimiento humano sobre la ignorancia, sobre nuestra capacidad de hacer preguntas sobre el universo y obtener respuestas, sobre nuestra determinación de mirar más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos y comprender lo que subyace debajo. Los científicos, finalmente, midieron la lentitud de la velocidad de la luz. Y al hacerlo, nos mostraron algo profundo sobre el universo y nuestro lugar en él. Nos mostraron que las constantes fundamentales pueden ser manipuladas, que la realidad
es más flexible de lo que pensábamos. Y que siempre hay más por descubrir, más por aprender, más por maravillarnos. Así que la próxima vez que enciendas una luz, tómate un momento para apreciar lo que realmente está sucediendo. Esos fotones que iluminan tu habitación están viajando a la velocidad más rápida permitida por las leyes de la física. Están manifestando una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza y están conectándote, a través de una cadena ininterrumpida de causa y efecto, con el Big Bang mismo. Eso es lo que significa vivir en un universo iluminado por la luz. Y eso es lo que significa comprender, aunque sea un poco, la velocidad a la que esa luz viaja. Es una conexión con algo más grande que nosotros mismos. Una ventana a las leyes eternas que gobiernan el cosmos. Y un recordatorio de que sin importar cuán pequeños seamos en la inmensidad del espacio y el tiempo, tenemos el poder de comprender, de medir, de saber, y ese poder, ese regalo del entendimiento, puede ser el mayor tesoro de todos.